Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, que nos permite estar conectados nuevamente con el propósito de continuar escudriñando su santa palabra en la serie de textos en su contexto. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lleva como título La autoridad del bautismo de Juan en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es uno de los pecados que se les acredita con mucha frecuencia a los dirigentes de la Iglesia de Cristo. Y la base bíblica está en Marcos 11, versículos 27 y 28, que dicen así: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Notemos que en el versículo 27 identifica a un grupo de personas muy importantes. Dice allí: vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Es decir, vinieron a Cristo, vinieron al siervo de Dios, los dirigentes de la iglesia. Y estos individuos, en el versículo 28, le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y vuelven a recalcar: ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Si miramos con cuidado, la palabra autoridad se repite en 2 ocasiones. Porque el pecado que se les acredita con mucha frecuencia a los dirigentes de la iglesia es que ellos cometían abuso de autoridad. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver cuántos tipos de autoridad destaca nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y la base bíblica está en Marcos 11, versículos 29 y 30, que dicen así: Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, hablando en el contexto de la autoridad: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? En otras palabras, Cristo les está preguntando que si el bautismo de Juan, el siervo de Dios, era con la autoridad que recibió del cielo de parte de Dios el Padre, o si hacía esos bautismos con la autoridad que recibía de los hombres que dirigen la iglesia. Porque de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, hay 2 autoridades totalmente distintas. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que hacen los dirigentes de la iglesia cuando Dios levanta a sus siervos y los respalda con su autoridad. Y la base bíblica está en Marcos 11, versículos 31 y 32, que dicen así: Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá:
¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 31. Entonces ellos, refiriéndose a los dirigentes de la iglesia verdadera, no le creísteis. Eso significa que estos dirigentes de la iglesia verdadera no le creyeron a Juan, no le reconocieron como un verdadero siervo de Dios. Por eso, aunque el pueblo tenía a Juan como un verdadero profeta, de acuerdo al texto 32, los dirigentes del pueblo, los dirigentes de la iglesia, lo consideraban un falso profeta. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver qué se puede esperar de los dirigentes que desarrollan sus ministerios sin temor a Dios en sus corazones. Y la base bíblica está en Marcos 11, versículos 32 y 33, que dicen así: Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En el versículo 32 encontramos una declaración muy importante, refiriéndonos a los dirigentes de la iglesia. Pero temían al pueblo. Esto significa que en sus corazones ellos no tenían temor a Jehová, pero sí tenían temor al pueblo. Y a raíz del temor que tenían en sus corazones para con el pueblo, entonces en el versículo 33, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Obviamente, estos individuos que dirigían la iglesia sí sabían, sí conocían la respuesta correcta, pero como no tenían temor a Dios ni temor a Cristo, le mintieron en su propia cara, porque el único temor que tenían en sus corazones era el temor al pueblo. Así que podemos concluir que lo que podemos esperar de los dirigentes que desarrollan sus ministerios sin temor a Dios en sus corazones es que le mienten a Raimundo y a todo el mundo, porque aún a Dios mismo le mienten en la cara. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver qué promueven los dirigentes de la iglesia respecto a los siervos que Dios envía y respalda con su espíritu y con su autoridad. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículos 18 y 14, que dicen así: Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Notemos lo que dice el versículo 18. Porque vino Juan, y dicen: demonio tiene. Es decir, que los dirigentes de la iglesia se expresan de una forma despectiva y muy denigrante de los hombres que Dios levanta y respalda con su espíritu y con su autoridad. Porque vino Juan y lo declararon un endemoniado y un satánico, aunque en realidad el texto 14 dice:
que si queréis recibirlo, él, Juan, el siervo de Dios, es aquel Elías que había de venir. Así que, aunque en realidad Juan es un siervo de Dios utilizado por el Espíritu Santo, respaldado con la autoridad del cielo, estos dirigentes promueven a diestra y a siniestra que los hombres como Juan son nada más y nada menos que personas endemoniadas, instrumentos de Satanás. Con eso en mente, quiero invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver en qué se basan los dirigentes de la iglesia a la hora de cuestionar y desacreditar el trabajo de los siervos de Dios. Y la base bíblica está en Juan 1, versículos 19 y 25, que dicen así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Recordemos que Juan es un siervo de Dios que fue levantado y preparado por el Espíritu Santo. Este siervo trabaja por la autoridad que recibió directamente del cielo. No obstante, los dirigentes de la iglesia lo rechazan, no creen en su ministerio, lo consideran un falso profeta y un hombre endemoniado. Así que ellos envían una delegación para cuestionarle su trabajo, y el versículo 25 menciona que le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esto significa que en lo que se basan los dirigentes a la hora de cuestionar y desacreditar el trabajo y el ministerio de los siervos de Dios es en todo aquello que ellos no son. Porque el texto dice claramente: ¿por qué pues bautizas si tú no eres? Si tú no eres el Cristo, si tú no eres un teólogo con doctorado, si tú no eres un pastor ordenado, si tú no eres uno de nuestros empleados asalariados, ¿por qué pues bautizas? ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que sigamos ahora con el paso número 7, donde queremos ver por qué los verdaderos siervos de Dios deben de seguir predicando y bautizando a tiempo y fuera de tiempo. Y la base bíblica está en Juan 1, versículos 32 y 33, que dicen así: También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En el versículo 32 encontramos lo siguiente: Dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu. Luego el texto 33 nos agrega: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu. Al conectar estos dos versículos, podemos llegar a la conclusión que el mismo personaje que capacitó a Juan para ver al Espíritu Santo, que obviamente es Dios el Padre, es el que lo envió a bautizar con agua, de acuerdo al versículo 33. Porque los bautismos que hacía Juan, el siervo de Dios, eran con la autoridad que recibió del cielo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Por eso es que los siervos de Dios que han sido levantados y preparados por el Espíritu Santo y que han recibido la autoridad del cielo, deben de seguir predicando y bautizando a tiempo y fuera de tiempo. Con eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es la prueba más contundente de que Dios acepta los bautismos de sus siervos que trabajan bajo su autoridad. Y la base bíblica está en Mateo 3, versículos 13 y 15, que dicen así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Miremos en primera instancia lo que dice el versículo 13. Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado por él. Recordemos que Juan es el siervo de Dios que los dirigentes de la iglesia han rechazado, que ellos no lo consideran un verdadero profeta, más bien promueven a diestra y a siniestra que Juan es un falso profeta y que Juan está completamente endemoniado. A este siervo es que Jesús buscó para ser bautizado, y como Juan no quería bautizarlo, en el versículo 15 encontramos lo siguiente: Jesús le respondió: Deja ahora, porque así, bautizándome a mí, conviene que cumplamos toda justicia. Porque sin lugar a dudas, la prueba más contundente de que Dios el Padre acepta los bautismos de sus siervos que trabajan bajo su autoridad y que han sido capacitados por el Espíritu Santo, es que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado por uno de esos siervos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver ¿cuáles son las dos reacciones que son muy normales después de que se presentan esta clase de enseñanzas? Y la base bíblica está en Lucas 7, versículos 29 y 30, que dicen así: Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Quiero que miremos lo que dice el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, refiriéndose al pueblo de Dios y los pecadores comunes y corrientes, cuando oyeron a Juan, el siervo de Dios, levantado por el Espíritu Santo, respaldado por la autoridad del cielo, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Luego el texto 30 agrega que los fariseos
y los intérpretes de la ley, refiriéndose a los dirigentes de la iglesia, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Estos individuos no solamente rechazaron al siervo de Dios, no solamente lo tildaron de falso profeta y promovieron que él estaba endemoniado, sino que también rechazaron el mensaje del siervo de Dios y rechazaron el bautismo para vida eterna que hacía el siervo de Dios. Así que las dos reacciones que son muy normales después que se presentan esta clase de enseñanzas es que el pueblo común y corriente, los pecadores comunes y corrientes, suelen aceptar las enseñanzas y la autoridad de los siervos verdaderos de Dios. Pero los dirigentes de la iglesia normalmente rechazan las enseñanzas, rechazan a los siervos de Dios y rechazan su autoridad. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que le espera a esta generación de ministros y dirigentes si no se arrepienten de sus pecados. Y la base bíblica está en Mateo 3, versículos 7 y 8, que dicen así: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 7 se identifica a los fariseos y los saduceos como una generación de víboras. Luego el versículo 8 menciona que esta generación de víboras, estos ministros y dirigentes desconectados, están urgidos de hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque de lo contrario, si estos individuos, si esta generación de ministros víboras y desconectados no hacen frutos dignos de arrepentimiento, entonces lo que les espera aparece al final del versículo 7, la ira venidera de Jehová. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que el pecado que es muy frecuente y muy normal entre los dirigentes de la Iglesia de Cristo es el pecado del abuso de la autoridad. Vimos también que en este contexto, Cristo nos enseña que hay dos tipos de autoridad totalmente distintos. La autoridad que viene de parte de Dios, directamente del cielo para sus siervos, y la autoridad que tienen los hombres que dirigen la iglesia aquí en la tierra. Otro punto muy importante que estudiamos fue que normalmente los dirigentes de la iglesia no le creen a los siervos que levanta Jehová, no los respetan y no los aceptan como verdaderos siervos de Dios. Inclusive nosotros vimos que estos dirigentes que desarrollan sus ministerios sin temor de Dios en sus corazones son capaces de mentirle a Raimundo y a todo el mundo porque le mienten hasta el mismo Dios en su propia cara.
Además de eso, nosotros concluimos que esta clase de dirigentes les gusta promover que los siervos de Dios que han sido levantados por el Espíritu Santo y que trabajan con la autoridad directa del cielo son hombres completamente endemoniados. Por otro lado, nosotros vimos que estos dirigentes suelen cuestionar y desacreditar a los verdaderos siervos de Dios basándose en las cosas que ellos no son. Así que si los siervos de Dios no son teólogos con doctorados, no son pastores ordenados o no son empleados asalariados de la organización, estos dirigentes desacreditan sus ministerios y desacreditan su trabajo. También nosotros estudiamos que los siervos de Dios que tienen la autoridad del cielo y que han sido capacitados y respaldados por el Espíritu Santo, tienen que seguir predicando y bautizando a tiempo y fuera de tiempo, porque han recibido la orden y la autoridad directamente de Dios el Padre. Inclusive nosotros vimos que la prueba más contundente de que Dios sí acepta los bautismos de los siervos que Él ha levantado por medio de su Espíritu y que ha respaldado con su autoridad es que el mismo Señor Jesucristo fue bautizado por uno de estos siervos. Otro punto muy importante que nosotros también estudiamos es el hecho de que cuando se presentan estos tipos de temas, generalmente el pueblo común y corriente lo acepta, pero los dirigentes lo rechazan. Y lo último que nosotros estudiamos fue que lo que le espera a la generación de dirigentes, de ministros, identificados como una generación de víboras, si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, es la ira venidera de Jehová Dios Todopoderoso. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que le pidamos discernimiento, le pidamos más de su Santo Espíritu, de manera que podamos reconocer a los siervos de Jehová que han sido levantados por el Espíritu Santo y que trabajan con la autoridad y el respaldo del cielo. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos con la intención de regresar pronto y compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.